Amigas, amigos, bienvenidos a una edición más de Mesa de Opinión. Pues esta semana no podemos pasar de frente un comentario que hace el Procurador General de la República, don Jesús Murillo Caram, quien a la letra dijo que México necesita un cambio de fondo en las estructuras del país. Los hechos ocurridos en Iguala hablan de la vulnerabilidad de los ayuntamientos y sigue con una entrevista más adelante que le hace Pascal Beltrán del Río al Procurador Murillo Caram. Es muy fuerte esta declaración del señor Procurador, sin embargo, esto nos simbra y nos tiene que hacer pensar y volver a pensar a los mexicanos lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo en estos tiempos. Efectivamente, el sistema se ha enfrentado a gentes, a grupos, a organizaciones no definidos, pero hay un común denominador en todo esto. La mitad de los mexicanos son gente pobre. La mitad de esa mitad es gente muy pobre. Estamos en pleno siglo XXI, en el tercer milenio, y México no acaba de despegar. En México siguen las injusticias, en México el pluripartidismo no pudo resolver los problemas que trae México en el rezago desde hace muchos años. Las reformas no han podido, y no me refiero a las que el presidente Peña Nieto acaba de enviar y acaban de ser aprobadas, sino las reformas de los últimos 30 o 40 años en nuestro país no han podido sacar a México y a los mexicanos del bache económico, financiero, estructural, social, y luego con la inseguridad que tenemos en este país, pues se hace una enorme canasta de problemas y de necesidades sin resolver. Es un gran interrogante, es un gran reto, lo ha dicho el Procurador General de la República, el Presidente de la República nos ha planteado esos 10 puntos, pero son insuficientes y lo decimos con mucho respeto. México necesita una revisión en general del sistema, del Estado, y el gobierno, con los partidos políticos y con la sociedad, desde luego, tiene que plantear o replantear el sistema que necesitamos, el sistema que queremos, el sistema al que los mexicanos tienen derecho. Amigas, amigos, me están indicando que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. Hace 2 años inició nuestra convicción. Hoy está fortalecida. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. C5. Una obra para ti. Nos ocupamos en tu seguridad. Visión Morelos. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Los pastores van camino a Belén. Luzbel se interpondrá y buscará evitar el nacimiento del Niño Dios. Pastorela tradicional mexicana en los 32 municipios de Morelos, en plazas públicas. Del 13 al 15 de diciembre, 19 horas. Visión Morelos.
Imagina a la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República. Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión, pues el día de hoy con un invitado de lujo. Un hombre, un mexicano ocupado y preocupado a través de muchos años por este país. Un joven universitario, líder campesino, legislador, parlamentario, embajador. ¿Qué no ha sido, en dónde no ha estado don Augusto Gómez Villanueva? Augusto, en verdad es un honor para nosotros estar contigo aquí en tu oficina y poder platicar un rato de muchas cosas. Gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Dar la bienvenida al programa Mesa de Opinión. Y lo segundo que yo mencionaría es pues considerar un honor que sea mi amigo Emilio González Anguiano quien me brinde la oportunidad de tener este diálogo. Conozco no solamente su sentido profesional, ético y su gran calidad moral de nuestro entrevistador, y al mismo tiempo hemos compartido juntos bellas etapas de nuestra vida, en diferentes momentos en que hemos contribuido a lograr que se conformen las infraestructuras y las instituciones de México, pues prácticamente en la década de los 70 a los 80. Y creo que su gran experiencia y su conocimiento nos permiten hacer un recorrido que sea, pues en verdad, una bella aventura hacia el pasado. Yo creo que sí, y también del presente y del futuro. Espero que el tiempo no sea tan inclemente como es en la televisión. Mi querido Augusto, sí, pues rápidamente, sobre todo para los jóvenes de ahora, tú fuiste, como todos, como yo, como muchos que nos ven y nos escuchan, un joven universitario, estudiaste ciencias políticas, después incursionaste en el servicio, en la política de este país, fuiste diputado con la época del presidente Díaz Ordaz, contestaste un informe del presidente Díaz Ordaz, estabas ya en la Confederación Nacional Campesina y fuiste creciendo y creciendo y creciendo y te hiciste líder nacional de los campesinos de este país en una etapa en donde verdaderamente se necesitaba fuerza, liderazgo, unión. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa de tu vida, mi estimado Augusto? Bueno, hay varias cuestiones que tenemos que comentar. La primera, cuando tú refieres mi experiencia como estudiante universitario, esta desde luego está antecedida de una formación en la infancia y en la adolescencia que me puso como meta pues el lograr llegar a la universidad. En nuestra época, pues ingresar a la universidad era uno de los más grandes honores. Así es. La mejor universidad de este país. Así es. Y pues en realidad era la única institución
de ese rango a la cual los jóvenes podíamos acudir. Tanto que en ese momento recuerdo que ascendía pues, prácticamente la población universitaria a cerca de 30,000 estudiantes. Es decir, estamos hablando de un semillero que recibió a muchos jóvenes de todo el país. De todo el país. Entonces no existían universidades más que la de Michoacán, el Colegio la Nicolaita, la FEC de la Universidad de Guadalajara. Sí, eran contadas. Y la de Veracruz. Sí. Y tampoco había universidades privadas en este país. No existían. Todavía no. Salvo el colegio Cristóbal Colón, que fue donde estudió Miguel de la Madrid. Sí. Bueno, pero me refiero a esto porque pues yo fui un niño formado por mi padre, con una gran inclinación social. Es decir, aunque claro, la formación familiar pues es mi madre y mi padre, ¿no? Claro. Los que te dan finalmente las bases morales para poder conformar tus pasos en la vida con un rumbo y con un compromiso frente a la familia y a la sociedad. Pero sobre todo un compromiso con sí mismo, ¿no? Así es. Es decir, y esto se dio en el umbral de los inicios de una etapa muy importante en la vida del país, porque pues prácticamente yo ingresé a la escuela primaria en Aguascalientes, en una escuela federal, se llama escuela federal. De donde es nativo don Augusto, él es. Así es. Él es hidrocálido, como mi padre, y perdón que te interrumpa, sí. Y de padre ferrocarrilero, también. Como mi padre también. Mi padre también era de Aguascalientes y también fue ferrocarrilero y líder ferrocarrilero. También. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una bella coincidencia porque curiosamente mi padre nació en el Istmo de Tehuantepec, era zapoteca, es decir, era un poseedor de raíces ancestrales que le daba una gran identidad en su vínculo con su tierra y en su vínculo con su lengua, porque mi padre hablaba zapoteco. Él aprendió a hablar español a los 14 años, es decir, tuvo una infancia muy vinculada a su medio y su padre era pues como los niños de esa época que vivían en el campo, pues era comunero, era de una comunidad que se llama Guilliver en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, en ese origen campesino de mi padre, se va a transformar posteriormente en un obrero ferrocarrilero en una etapa en la cual la revolución movilizó no solamente a la población en los trenes, sino que México se sacudió a partir de esa gran insurgencia nacional en la que se buscaba su propio destino en la intención de liquidar a un gobierno que lamentablemente pues correspondía a un personaje que representaba la figura heroica y patriótica de don Porfirio Díaz, que había no solamente luchado contra los franceses, sino aparte de eso había también tenido una carrera espectacular en su participación, así es, en su desarrollo como militar y también como un hombre que le tocó una etapa histórica de la vida del país dramática. Así Entonces, toda esa generación, digamos, los niños de esa época, me refiero a mi padre, pues sí, tenían la influencia de una educación con una veneración a don Benito Juárez, es decir, el personaje central de sus motivaciones para darse identidad en su propia existencia, pues era a los héroes en esa época, en ese momento, y además agregado el ferrocarril, que el ferrocarril pues fue factor fundamental de la revolución en este país. Y luego mi padre, pues cuando era apenas entraba a la adolescencia, en el momento en el que se invade Veracruz,
hay una convocatoria para que los mexicanos puedan acudir a la defensa del puerto de Veracruz y hay una convocatoria para que se inscriban los mexicanos como voluntarios para formar parte del ejército de la defensa de Veracruz. Y siendo un niño, pues se inscribió para ir a Veracruz a combatir a los americanos. Estos son anécdotas que sí influyen mucho en tu vida. En tu vida. Tanto en su origen, como un niño con la sencillez, con la humildad de su dedicación a la agricultura en una parcela en el Istmo de Tehuantepec, como después el hecho de haber logrado aprender a leer y escribir. A los 14 años se suma a la gran corriente, digamos, humana, que pues no tiene más que su propia emoción y solidaridad para contribuir a la defensa del país, ¿no? Lo que te da la juventud. Así es. Lo que te da la juventud. Y entonces eso no lo relataba con mucho orgullo y nos lo inculcó, de tal manera que mi formación ideológica tiene esa raíz muy profunda, agregando que durante la fase que correspondió al traslado a Veracruz, pues estuvo llena de incidencias y finalmente los trenes se dirigieron a Aguascalientes y eso hizo que mi padre llegase a Aguascalientes en coincidencia con la Convención de 1914. También es otro momento histórico muy importante porque pues él me relataba cómo veía la ciudad de Aguascalientes cuando llegó y cómo se incorporó a los ferrocarriles. Y que después fue el centro ferrocarrilero más grande de este país, ¿no? Pero además los movimientos de trenes, de todos los contingentes revolucionarios, aquel mundo, ¿no? Sí. Que se nos antoja a nosotros, digamos, no solamente fantástico, sino legendario, ¿no? Así es. De los dorados de Villa y de los enviados de Zapata y de los contingentes de Obregón. Pero es la historia, ¿no? Es la historia de este país. Y bueno, yo traía aquí en mi iPad alguna pregunta, porque yo te quiero decir, Augusto, que algunos amigos apodaron a este folder que siempre traigo conmigo, dicen que es mi iPad, y la uso con mucho gusto. Yo le iba a preguntar a don Augusto sobre un libro que él ha escrito que se llama Relatos de mi padre, pero pues creo que ya nos ha dicho un poco de eso. Bueno. Y Augusto, amigas, amigos, nos están indicando que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Ay, compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Los pastores van camino a Belén. Luzbel se interpondrá y buscará evitar el nacimiento del Niño Dios. Pastorela tradicional mexicana en los 32 municipios de Morelos, en plazas públicas. Del 13 al 15 de diciembre, 19 horas. Visión Morelos. Imagina a la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. Hace 2 años inició nuestra convicción. Hoy está fortalecida. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. C5, una obra para ti. Nos ocupamos en tu seguridad. Visión Morelos.
Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo.